Bien, buenas tardes a todos. Como siempre, lo primero, un agradecimiento a todos los que se encuentran conectados por dedicar un rato de su tiempo y a, a escuchar y participar en estos foros que hacemos desde el Centro de Derecho Financiero y Tributario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Como dijo Mariano, nominalmente te estoy dirigiendo, pero esto es una tarea colectiva de todos los profesores de Derecho Financiero y Tributario de nuestra facultad. Y como ustedes saben, hacemos este Zoom de Derecho Internacional, pero pueden ver en nuestra agenda, todos los meses hacemos Zoom sobre derecho penal, tributos nacionales, tributos locales, cuestiones de género, y hemos generado una nueva comisión o dos nuevas comisiones que pronto ya tendremos actividades de Zoom, una de tribunales fiscales, que está a cargo de los doctores Claudio Luis y la doctora O'Donnell, ambos vocales del Tribunal Fiscal de la Nación aquí en la Argentina. Y también hemos generado una comisión de urbanismo y ambiente, que ya hemos realizado una actividad sobre el derecho financiero y tributario y el cambio climático en conjunto con eh, la Universidad de París II y con una profesora de dicha universidad y con la cual ya estamos haciendo una publicación. Segundo lugar, quiero agradecer a todos los colegas que hoy participan activamente de nuestra jornada, que es propiamente internacional, porque Victoria está en Francia y tenemos colegas en Perú, en Colombia, en Ecuador, y por lo que hemos visto en las inscripciones, asistentes también de ambos lados del continente, y también acá veo a alguien que dice alguien de Lima y de Tucumán, esperemos que de todo nuestro país. Yo simplemente no quiero tomar tiempo de todos los colegas que son los que saben. Nosotros, o al menos en mi caso, yo estoy para aprender el derecho internacional, pero simplemente me gustaría hacer una reflexión. En la anterior jornada que pude hacer la presentación, manifesté una preocupación por la significativa pérdida de soberanía que están sufriendo los estados, y en particular estados políticamente débiles, como es el caso de la Argentina, donde incluso hoy en día se está discutiendo una ley según la cual se van a poder someter a arbitraje internacional cuestiones tributarias que tradicionalmente son centrales, ¿no? Perdón, alguien habló con la idea de soberanía y justamente una cuestión paradigmáticamente excluida de los ámbitos, al menos de acuerdo al derecho público clásico, ¿no? Del arbitraje internacional, donde en todo caso un Estado puede someter una cuestión, pero para decirlo en el vocabulario también clásico, si son actos de gestión, ¿no? Iuri gestionis, pero no aquellos que expresan claramente la soberanía, como es la cuestión tributaria. Hoy quisiera hacer una reflexión muy rapidísima de otro tipo, porque creo que en el derecho internacional estamos viviendo desde hace varias décadas, ¿no? Y si uno ve hacia el pasado, yo creo hacia las últimas décadas, uno ve cómo se viene construyendo una tensión muy profunda en el derecho internacional, como si hubiera eh, fuerzas jurídicas que avanzaran en direcciones diferentes y que les resulta muy difícil convivir en un ordenamiento jurídico internacional unitario, que es una cuestión que está en duda. No sabemos ese famoso informe
que hizo Martí Koskeniemi, ¿no? En su momento para las Naciones Unidas, hablando de la fragmentación del derecho internacional, ¿no? Como si el derecho internacional evolucionara a partir de bloques relativamente independientes. Pero una cosa es bloques independientes y otra cosa es bloques que estén en mutua tensión. ¿Y a qué me refiero? Para decirlo muy rápido, ¿no? Por un lado tenemos un despliegue del derecho internacional de los derechos humanos con esos hitos que son las declaraciones americana y universal del año 48, pero que comienzan a tener un efecto jurídico claramente vinculante a mediados de los años 70, cuando entran en vigencia los dos pactos estructurales del sistema de derechos humanos internacional, que es el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ese ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, como sabemos, tiene una enorme proyección con respecto al derecho financiero y tributario. Aprovecho y hago la publicidad, como mostramos con los principios que hemos hecho con otros colegas expertos de la región, enunciando unos principios de derechos humanos para la política fiscal. Y por otro lado, ¿no? Este derecho internacional de los derechos humanos ha tenido una convergencia con el derecho internacional del desarrollo, ¿no? Que fue muy importante en esos años 70. Hay un hito en esos años que es la Declaración sobre el establecimiento de un nuevo orden económico internacional, que es la resolución 3201 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y que fue desenvolviéndose en los últimos años en términos de un desarrollo sustentable o sostenible. Digamos que la Agenda 2030 es la manifestación actual de ese derecho internacional del desarrollo que se gestó fundamentalmente en los años 70, ¿no? Hay una discusión sobre quiénes son los que inician, ¿no? Intelectualmente este derecho internacional del desarrollo. Los franceses consideran que son ellos mismos, pero en general hay consenso que son unos profesores de derecho internacional africanos quienes comienzan a insistir y a desarrollar este concepto. Y creo que paralelamente y simultáneamente en el tiempo se fue desarrollando un derecho internacional económico, con el objeto, creo yo, de intentar generar un ámbito, un entorno jurídico aislado de todos los restos del ordenamiento, tanto internacional como constitucionales, nacionales, referidos a la actividad transnacional de corporaciones, de empresas de alcance transnacional y hoy en día global. Y ahí hay otro tipo de instrumentos jurídicos e institucionales muy diferentes. Por ejemplo, los tratados de protección recíproca de inversiones y otra vez, nuevamente, con un foro de resolución de controversias en el ámbito del Banco Mundial, ¿no? Que es el CIADI y el arbitraje, pero también el orden, bueno, del GATT y luego de la Organización Mundial de Comercio, con también su propio ámbito de resolución de controversias, zonas de libre comercio, conectado todo eso, claro está, con zonas de baja tributación y a su vez en general que son zonas de baja regulación. Y todo eso coincidió con los ámbitos domésticos, con procesos de desregulación básicamente económico-financiero que facilitaron, claro está, la circulación de capitales, etcétera. Si uno ve los textos jurídicos sin hacer mucha especulación en su simple literalidad de ambos desarrollos del derecho internacional, vemos que muy poco tienen en común, ¿no? Porque por un lado se trata de incorporar a estas grandes empresas a un derecho del desarrollo con responsabilidades en términos de derechos humanos, etcétera, y por otro lado la generación de un régimen jurídico
lo suficientemente aislado de todo otro influjo, ya sea del derecho internacional público, del derecho internacional de los derechos humanos o de los derechos constitucionales domésticos. Pues, ¿no? Como sabemos, las constituciones contemporáneas son textos largos que exigen la ponderación, el balance, una serie de mecanismos, ¿no? de interpretación y de desarrollo que son, ¿cómo decirlo de la forma más técnica posible, ¿no? Que de alguna forma erosionan el ideal de seguridad jurídica que requieren las empresas transnacionales para actuar. Y entonces, claro, es necesario sustraer todos sus litigios de los ámbitos judiciales nacionales o de ámbitos internacionales donde prima otra cultura, porque también hay algo interesante, ¿no? Cada ámbito del derecho internacional, y lo vemos en los derechos nacionales, cada ámbito de especialización profesional expresa formas y características e implícitos culturales que son muy diferentes. Basta ir a una reunión y ver a un colega especialista en el derecho corporativo y un especialista en el derecho internacional de los derechos humanos, y vamos a ver que poco en su sentido común es lo que comparten. Y poco diálogo hay, por otra parte, ¿no? Porque como en el mundo actual, cada cual parece ser que habla con los que tiene afinidad y no con los otros que están en el mundo que piensan diferente. Concluyo y perdonen la extensión, pero creo que el derecho internacional financiero y tributario en su desarrollo está como en la intersección de estos dos ámbitos jurídicos, ¿no? Porque por un lado está en conexión con esta idea de aislamiento de un derecho internacional económico centrado en sí mismo y en protección de actores internacionales curiosos, ¿no? Hago una nota al pie, estaba leyendo una socióloga, Saskia Sassen, que tiene un libro muy interesante sobre visto desde la sociología del fenómeno de la globalización. Ella dice, perfecto, todos hablamos de la globalización, pero por ejemplo, no hay un concepto jurídico, político, sociológico único de empresa al nivel internacional, como si no fuera un actor jurídico, aunque sí es un actor político, ¿no? Porque como actor jurídico se desmigaja en un sinnúmero de instituciones, de personas jurídicas radicadas en un sinnúmero de jurisdicciones estatales, cuestión que está muy bien porque cada cultura jurídica y sociedad tiene sus reglas societarias de control, pero a la vez eso hace que los estados son unos y las empresas políticamente son unas, pero jurídicamente son múltiples. Y con toda esta cuestión de horadamiento, ¿no? De la soberanía que dan las zonas de baja tributación, las zonas francas, las zonas de libre comercio o las zonas de enclaves de aislamiento. Los argentinos, tal vez los colegas del exterior no lo saben, pero actualmente se está discutiendo un régimen de beneficios fiscales para grandes inversiones que lo que hace es aislar las vicisitudes de esas inversiones con cualquier otro fenómeno que pueda ocurrir en la sociedad argentina, cambiario, tributario, social, ambiental, es decir, cualquier cuestión que lo suceda a los argentinos, todos los argentinos con mayor o menor solidaridad la tendremos que hacer frente, de alguna u otra manera, salvo este grupo de empresas que estén en un régimen que van a estar inmunizados frente a todas las contingencias que la mayor parte de los mortales en nuestra sociedad va a sufrir. Nuevamente, ¿no? Es la idea de generar enclaves, aislamientos. Y creo que nuestro derecho internacional financiero y tributario está en esa tensión, ¿no? Como lo muestra el Plan BEX, todo lo que sucede en la OCDE, lo que sucede hoy en las Naciones Unidas, que no sabemos muy bien, ¿no? Hacia dónde va a discurrir ese proceso multilateral en las Naciones Unidas. Y más complejo si pasamos de lo tributario al resto de lo financiero. Pensemos lo que es hoy, en qué lugar ubicar el derecho monetario internacional o el derecho internacional
bueno, de los mercados de capitales que está vinculado, ¿no?, a los estados por sus deudas soberanas, que como sabemos, en general los prospectos de los endeudamientos públicos soberanos nacionales se hacen sobre la base de modelos de los endeudamientos que este, expresan organizaciones transnacionales, ¿no?, que son organizaciones privadas que van generando modelos de prospectos y demás que luego son los asumidos por los estados para poder hacer su endeudamiento. La Argentina es experta en estos temas, como muestra, digamos, desde el 2001 a hoy, la sucesión de versiones de cláusulas de acción colectiva que están incluidos en los prospectos internacionales y que vienen siguiendo justamente el ritmo de estas fórmulas que se generan en el ámbito del derecho transnacional. Bueno, concluyo aquí simplemente para dejar esta inquietud y le paso la palabra a Victoria y para escuchar a nuestros colegas que son los que realmente saben sobre nuestras cosas y en particular sobre el beneficiario final, ¿no?, que es el tema que nos toca hoy en día. Así que muchas gracias por la participación y la escucha y la paciencia. Gracias a vos, Horacio, muy interesante como siempre. Después te voy a mandar unas preguntas en privado. Gracias, bueno, a vos y a Mariano y al Centro de Estudios de Derecho Financiero y Tributario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires por haber organizado esta jornada sobre el combate estatal sobre el beneficiario final para su control a la luz de las planificaciones fiscales internacionales. Mi nombre es Victoria Álvarez, soy abogada franco-argentina, vivo en Francia desde hace 20 años. Me diplomé de doctora en Derecho en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad París I Pompidou-Sorbonne. Y así que probablemente mi mirado, mis preguntas o a veces mi vocabulario van a estar orientados de costado francés. El beneficiario efectivo en lo cotidiano, yo soy tributarista, es cierto que lo toco o lo conozco, o lo practico desde un ámbito tributario, así que ustedes nos van a poder hacer conocer más en profundidad las otras utilizaciones u objetivos digamos, que permiten hoy los controles de beneficiario último, lucha contra la corrupción, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, de delitos aduaneros y otros delitos financieros. Las diferencias y similitudes con lo que es el convenio, la problemática actual y los desafíos, bueno, estas utilizaciones, qué es lo que está pasando en América Latina, cómo se está aplicando concretamente las reglas de beneficiario final y qué desincentivos aportarían las amnistías, si tenemos tiempo de tocar ese tema. Para empezar, si les parece bien, van a tour de rol, me sale cada uno a su turno. Les vamos a preguntar qué diferencias o similitudes actuales se desprenden del concepto de beneficiario efectivo o de beneficiario final con relación a los convenios tributarios y los instrumentos de cooperación internacional para el control de estructuras. Para ello, le voy a pasar la palabra a Jaime. Jaime Pazmiño, de Ecuador. Jaime, usted es abogado por la Universidad de Quito, es magíster en tributación de la Universidad de Georgetown y Simón Bolívar. Es asesor de política tributaria en el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales de la OCDE. Gracias, Jaime, por estar con nosotros y le cedo la palabra. Muchas gracias, Victoria, por la introducción. Buenas tardes con todos y agradezco al centro por la invitación a participar en este panel. Entrando en materia y respecto a la pregunta, creo que es importante iniciar con una idea principal y me voy a referir evidentemente un poco más hacia el lado de los instrumentos de cooperación internacional y específicamente los estándares de transparencia fiscal e intercambio de información. La disponibilidad de información sobre beneficiarios finales, tanto de personas jurídicas como de estructuras, de arreglos jurídicos, es un requisito clave para la transparencia fiscal.
Y adicionalmente, el hecho de que las jurisdicciones cuenten con esta información se vuelve un instrumento esencial para combatir la evasión fiscal y otros delitos financieros. El concepto de beneficiario final, según los estándares de transparencia fiscal del Foro Global, el estándar de intercambio de información previa petición y el estándar de intercambio automático de información, difiere de la definición de beneficiario efectivo, tal vez beneficiario final, de los convenios para evitar la doble imposición, porque tiene una finalidad distinta y unos elementos y unas particularidades distintas. Creo que es importante notar que, al menos en inglés, desde donde nacen estas dos definiciones, tanto en los estándares como en los convenios, la palabra es beneficial owner. Sin embargo, cuando vamos a español, tenemos siempre esta discusión de es beneficiario final, es beneficiario efectivo, es beneficiario último. Y creo que vale la pena tal vez ir topando esas diferencias para entender cómo el concepto se adecua en función de ya sea los convenios o los instrumentos o estándares de transparencia fiscal. Si bien, independientemente de la definición, podemos concluir que el beneficiario final como tal y la información sobre beneficiarios finales tiene un papel sumamente importante a nivel tributario, dependiendo del ámbito, si hay unas diferencias fundamentales. Para el estándar de transparencia fiscal del Foro Global, el beneficiario final, por ejemplo, puede ser únicamente una persona física, jamás podría ser una persona jurídica el beneficiario final. Sin embargo, cuando hablamos de beneficiario efectivo para convenios de doble imposición, ahí sí podríamos tener una persona jurídica como un beneficiario efectivo. Y yendo de la mano de esto, otra diferencia fundamental que tenemos entre los estándares de transparencia fiscal es que el beneficiario final es esta persona natural que en última instancia posee o controla una entidad jurídica y que ejerce el control efectivo. Es decir, para efectos del estándar de transparencia fiscal, hablamos de un propietario real, entre comillas, en el cual convergen dos requisitos, digamos, o sea, el tema de la propiedad, sí, pero también el tema del control sobre la entidad o el arreglo jurídico, ¿ok? Sin perjuicio de esto, en los convenios de doble imposición, cuando hablamos de convenios tributarios, no necesariamente hablamos de ese control final de la entidad jurídica per se, sino tal vez de ese derecho a recibir y disfrutar el ingreso que estoy recibiendo y por el cual me estoy beneficiando y sobre el cual estoy aplicando un convenio específico, ¿no es cierto? Entrando un poco más en materia del estándar de transparencia fiscal, asumo que mis colegas van a ir un poco más hacia los convenios tributarios, entonces me voy a enfocar un poquito más en el estándar. Entrando en el estándar de transparencia fiscal previa petición y específicamente en los términos de referencia de este, el Foro Global y su estándar exigen que las autoridades competentes dispongan oportunamente de información adecuada, precisa y actualizada sobre tanto la titularidad legal como sobre la información sobre beneficiarios finales de personas jurídicas y arreglos jurídicos relevantes. El estándar de transparencia fiscal y la definición sobre beneficiario final nace y se basa en las recomendaciones del GAFI de 2012, que en su momento tenían una definición genérica sobre esta persona que ejerce este control último sobre la entidad o el arreglo jurídico. Y sin perjuicio de esto, desde la incorporación del beneficiario final como parte del estándar, en el 2016, que se inicia la segunda revisión de pares del Foro Global, esta segunda revisión ya incluye ciertas comprobaciones respecto a la definición de beneficiario final, como la metodología de identificación que las jurisdicciones deben incluir en sus marcos jurídicos e implementarlo en la práctica. Primero es que el beneficiario final sea siempre una persona natural, ¿cierto? Entonces necesitamos asegurar, y las revisiones de pares necesitan asegurar que las jurisdicciones tengan un marco que defina qué es un beneficiario final y que sea una persona natural, que incluya como elementos para determinar este beneficiario final el control a través de la propiedad, incluyendo que sea un control directo o indirecto, así como el control individual o conjunto. Y adicionalmente, que la determinación del beneficiario final no únicamente sea el control a través de la propiedad, sino que exista una forma de determinar beneficiarios finales a través del control por otros medios distintos a la propiedad, como por ejemplo
cuando existen acuerdos entre accionistas para derechos de voto, etcétera, ¿no es cierto? Otras formas de ejercer el control sobre. Y finalmente, que si es que no es posible identificar un beneficiario final en función de estos criterios que he comentado, que la persona física que ocupa el cargo de alta dirección sea la que se identifique como un beneficiario final. En los últimos años, 2022 y 2023, el GAFI ha actualizado sus recomendaciones referentes a los beneficiarios finales y ha optado por establecer una definición específica para personas jurídicas y una específica para personas, para arreglos jurídicos, como los fideicomisos, por ejemplo, en las cuales establece cómo identificar el beneficiario final tanto en una como en otra, en la otra. Sin perjuicio de esto, los elementos principales sobre el beneficiario final no han cambiado y se encuentran en consonancia con las conclusiones que hemos encontrado en el Foro Global a través de las revisiones de pares desde el 2016. Para contrarrestar un poco esta definición que les he dado en función del estándar de transparencia fiscal, es importante entender que para efectos de un convenio de doble tributación, la definición tal vez de beneficiario efectivo es este perceptor del ingreso que tiene derecho a utilizar y a disfrutar del ingreso, sin verse limitado por una obligación contractual o legal de repercutir dicho ingreso a un tercero, ¿no es cierto? Y aquí vamos encontrando las diferencias. Para efectos de la aplicación de un convenio de doble tributación, los comentarios al modelo de la OCDE nos dicen que el concepto de beneficiario efectivo tiene como finalidad hacer frente a algunas formas de elusión fiscal. Es decir, a ciertas formas por las cuales puede existir un abuso del convenio de doble imposición, en la cual la persona que es receptora del ingreso por el cual voy a aplicar el convenio, en realidad no tiene el poder de disposición sobre ese ingreso, sino que es un mero intermediario que va a transferir ese ingreso a un tercero. Por tanto, el beneficiario efectivo a efectos tributarios y para efectos de el convenio de doble imposición, como mencionaba antes, no tiene que ser una persona física, puede ser una persona jurídica, porque nace de resolver esta problemática, más no la problemática que busca resolver o que busca contrarrestar el beneficiario final y la intención de tener y de disponer de información sobre beneficiarios finales para los estándares de transparencia fiscal. Con esto cierro la idea y recalco en que para efectos de la transparencia fiscal es totalmente relevante y se requiere disponer de información adecuada, precisa y actualizada sobre beneficiarios finales para combatir la evasión fiscal y otros flujos financieros ilícitos. Gracias, Victoria, te devuelvo la palabra. Gracias, Jaime, muy claro. Le voy a dejar que Juan Daniel Parra Palencia, hola. Ay, no lo vemos. No sé, ahí está, perfecto. Hola de nuevo, Juan Daniel. Juan Daniel, usted es abogado con especialización en Derecho Tributario y maestría en Gobierno del Territorio y Gestión Pública de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Fue asesor del director general de la Administración Tributaria de Colombia, la DIAN, y lideró el grupo de trabajo de la DIAN encargado de la reglamentación del concepto de beneficiario final. Gracias por estar con nosotros hoy y lo dejo que complete las palabras de Jaime Pazmiño. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un gusto, Victoria. Muchas gracias a ti, a Mariano y a Horacio por la invitación a este evento. Creo que estábamos tarde, digamos, de llevar a cabo un webinar que revisara estos temas puntuales que vamos a ver el día de hoy. Un gusto también poder compartir con Agnes del Foro Global con la que tuve, digamos, la oportunidad de trabajar durante varios años cuando hacía parte yo de la Administración Tributaria Colombiana. Un gusto, Jaime, Eugenia y Lucas. Y bueno, yo traigo una breve presentación como para guiarnos y poder entender de pronto un poco más claro este tema o las diferentes preguntas que vamos a llevar a cabo. Me confirman, porfa, si están Perfecto, lo viendo vemos ya esta perfectamente. diapositiva. Lo vemos perfecto. Perfecto. Pues como lo mencionaba Jaime en la sesión anterior y creí que no me iba a dejar tema para hablar, el concepto de beneficiario final, beneficiario efectivo, beneficiario real, digamos, tiene
dos situaciones o se puede analizar desde dos perspectivas diferentes. Una es desde la perspectiva de la cooperación internacional y conocer esa última persona física o natural, como la llamamos en Colombia, y la importancia de su conocimiento. Más adelante vamos a ver si es tan eficiente fiscalmente, pero hay otra definición y es ese beneficiario efectivo para efectos de los convenios para evitar la doble imposición. Cuando estuve en la administración tributaria, pues tuve la oportunidad de entrar a definir ese concepto de beneficiario final para efectos de la cooperación internacional. Está definido en el artículo 631-5 del Estatuto Tributario. Y uno de los puntos que es importante pues, resaltar es que en uno de sus parágrafos de este artículo 631-5 pues se definía qué se entiende por beneficiario efectivo real. Y digamos, dentro de esto, pues se estipulaba que esa misma definición tenía que ser aplicada para todas, digamos, todos los conceptos de beneficiario efectivo real. Y pues a la administración tributaria le hicieron esta pregunta exactamente respecto del artículo 10 de dividendos del convenio para evitar la doble imposición entre Colombia y España, y era, tengo, digamos, ese artículo 631-5 que limita el concepto de beneficiario final a personas naturales, tengo que aplicarlo también a los convenios para evitar la doble imposición, porque como lo decía Jaime, pues son dos circunstancias totalmente diferentes, ¿cierto? Y aquí traigo, digamos, 4 acápites de ese concepto de la administración tributaria, donde se concluye por qué no tengo que aplicar ese concepto de beneficiario final que lo estamos entendiendo para parte de cooperación internacional a los convenios para evitar la doble imposición. Entonces me voy a permitir leerlos y explicarlos para que podamos, creo que, tener argumentos adicionales. Esta discusión, por ejemplo, en Colombia, no sé si en otras jurisdicciones de América Latina sea tan claro, pero esta discusión, digamos, en Colombia está totalmente saneada porque hay, digamos, un concepto de la administración tributaria que es mandatoria o de mandatoria aplicación para los funcionarios públicos. Entonces, lo primero que dice es, sin perjuicio del anterior, llama la atención la asimilación para efectos tributarios de los términos beneficiario final, beneficiario efectivo, beneficiario real, contenía el parágrafo primero del citado artículo 631-5, ya que podría pensarse que en principio tiene repercusiones en la aplicación del convenio para evitar la doble imposición suscrito entre España y la República de Colombia, aunque ello no sea así. Es decir, empieza el concepto ya, digamos, adelantándose y diciendo que su aplicación, digamos, de la definición del beneficiario final, como lo conocemos, esa persona natural, pues no es aplicable. Sobre el particular, considera esta subdirección que los términos beneficiario efectivos para efectos del convenio para evitar la doble imposición, objeto de consulta y beneficiario final para efectos del artículo 631-5 del Estatuto, no son asimilables entre sí. Dice, de afirmarse a rajatabla que la definición de beneficiario final prevista en el inciso primero del citado artículo 631-5, es decir, para efectos de cooperación internacional, se debe extender a los convenios para evitar la doble imposición. El literal B antes referido derivaría en una disposición inaplicable, por cuanto solo tiene la calidad de beneficiarios finales las personas naturales, y en este orden de ideas los dividendos percibidos por una sociedad española que no correspondan a utilidades que de haberse distribuido en la sociedad nacional hubieran estado grabados conforme a los artículos 48 y 49 del Estatuto Tributario, estarían sometidos a cualquier caso a la tarifa del 10%, independientemente de la participación en el capital de la sociedad colombiana. Es por ello que, atendiendo a los artículos 26, 27 y 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, suscrita en Viena en mayo 23 de 1969 y aprobada mediante la Ley 32 de 1985, esa subdirección concluye que la definición de beneficiario final de que trata el artículo 631-5 del Estatuto Tributario, es decir, lo que estamos viendo para cooperación internacional, no es extensible al concepto de beneficiario efectivo previsto en el convenio para evitar la doble imposición suscrito entre España y Colombia. Entonces, esto, digamos, se los quería traer así muy puntual porque en Colombia
digamos, sí es muy clara esa diferenciación y ojalá, digamos, en las otras jurisdicciones, pues se pudiese manejar en ese mismo sentido. Entonces, yo sé Gracias, que Juan. es largo, entonces, Victoria, muchas gracias. Te cedo la Gracias, Juan palabra. Daniel. Gracias. Muchas gracias. Bueno, lo dejamos a Lucas que nos complete si lo juzgás necesario lo que, lo que a vos te parezca en relación a la Argentina. Lucas Rebecki, usted es abogado egresado de la UBA, es especialista en política y técnica tributaria por el CIAT y es asesor legal de la Administración Federal de Ingresos Públicos, o sea, la Administración Fiscal Argentina. Gracias, Lucas, por estar con nosotros y le cedo la palabra. Gracias, Victoria. Agradecerle al centro, a Horacio, a Mariano. Y lo primero, por una cuestión de que represento a la administración, es que las opiniones que yo voy a verter durante toda la exposición son mis posiciones, no necesariamente es la posición de la administración. Eh, a ver, suscribo al pie lo que decía Jaime y tomando lo que también decía Juan. Y para no ser reiterativo, sí, entiendo que hay una idea de beneficiario efectivo en los convenios y una definición de beneficiario final, por lo menos en Argentina, que van por caminos separados, ¿no? Y esto es así indefectiblemente. Eh, a ver, sintéticamente, tomando esto que decía Jaime del tema de la ONU y en realidad de la OCDE más que de la ONU, me quedé con algo que decía Horacio, pero por lo menos el modelo de convenio de OCDE en los artículos 9, 10 y 11 que tratan dividendos, intereses, etcétera. Alias. Ahí habla la idea de un beneficiario efectivo, ¿no? Siempre trae esa idea de beneficiario efectivo, pero coincido de vuelta con Jaime que no es, probablemente esa es una diferencia, el beneficiario final y la definición de beneficiario final que exige la normativa argentina, que por ahí no lo quiero desarrollar tanto acá, sí en el tema de desafíos voy a ir un poquito más en los problemas o interrogantes, no sé si son problemas que tiene. Sí resaltar por ahí dos fallos que, hablando con Mariano, surgieron, muy nuevos, uno de la Corte de Canadá y otro de un juzgado de Inglaterra, respecto a esta aplicación, ¿no? Y en donde sintéticamente en los dos casos estábamos hablando de lo mismo. Si bien hablábamos de sociedades, en el caso del de Canadá, era una sociedad canadiense que distribuía dividendos a una sociedad en Luxemburgo, que a su vez los pasaba a una de Barbados, ¿no? Y lo que se discutía, Canadá, la Administración Tributaria de Canadá, decía, esto paga 15% de retención en la distribución de dividendos. Y lo que decía la empresa es, no, acá aplica convenio con Luxemburgo o eventualmente con Barbados. ¿Y cuál era el problema que se discutía acá? Que se decía que la de Luxemburgo era un conducto, ¿sí? ¿Por qué? Porque había, y ahí tomando lo que dice Jaime un poco del tema del beneficiario efectivo, o que va ahí a beneficiario final, había un acuerdo privado entre la de Luxemburgo y la de Barbados, en donde decían, bueno, eh, estos dividendos van a ser, la de Barbados va a recibir una compensación igual a los dividendos, con lo cual era el viejo truco del conducto, ¿no? Digo, pasa todo directo a la de Barbados, en donde ahí no tenía la menor imposición. Y en el de el final es igual, con lo cual voy a contar los dos hechos, pero el final es igual. En la otra, en el de Inglaterra, ahí ya era más complicado porque entraba, era una sociedad que se dedicaba a la inversión en propiedades y
que estaba fondeada, había un aporte de capital de un fideicomiso que estaba en las Islas Jersey, que en realidad es un enclave que pertenece a UK, a Inglaterra, y a través de un fideicomiso que estaba conformado por los socios de la sociedad en UK, hacían aportes de capital. En las dos se discutía lo mismo. Che, ¿es el beneficiario efectivo? La realidad es que, agrego, en este último había préstamos, era un préstamo ese aporte de capital, era un préstamo que le hacía el fideicomiso de Jersey a la UK, y UK repagaba ese préstamo. Entonces se decía, bueno, ¿quién es el beneficiario final? ¿No? O el beneficiario efectivo. Y ahí lo que linkean ambos pronunciamientos, y en donde sí veo una similitud, es en la idea del control directo o indirecto. En esto sí los dos hablan de eso, ¿no? En una parte, porque tenemos la idea de umbral directo, la de umbral de participación y la de control directo e indirecto. En los dos se habla de control directo. Si uno tiene el control directo o no. Y en los dos se falló a favor de las dos administraciones tributarias. ¿Y qué se dijo? Bueno, algo que también señalaba Jaime, cuando hablamos de beneficiario efectivo o beneficiario final, estamos hablando de propiedad, pero propiedad con beneficios. En los dos se habla de ownership with benefit, que no solo seas el propietario, sino que puedas disfrutar de eso. ¿Y qué es lo que pasaba acá? La de Luxemburgo no disfrutaba porque era un pasamanos, y la sociedad de UK tampoco disfrutaba de eso, y también era un pasamanos. Entonces, ahí un poco encuentro una similitud, y yendo puntualmente a Argentina, y con esto por ahí voy cerrando, los convenios que tiene firmado Argentina, o los que tiene firmados y vigentes, o los que tiene firmados y no vigentes porque falta aprobación del Congreso, tienen esta idea del convenio, o del modelo de convenio OCDE, y tienen esta idea de beneficiario efectivo, que no necesariamente es el beneficiario final, pero en este caso puede ser, este, puede estar ahí la cuestión de las similitudes, ¿no? De la idea de control directo o indirecto. Gracias, Lucas. Muy claro nos quedó. Entonces vamos a pasar a la segunda pregunta, si les parece bien. ¿Cuál es la problemática actual? Por eso hablaba Lucas de los desafíos, es justo ahora. ¿Cuál es la problemática actual y desafíos a nivel internacional y doméstico con relación al concepto de beneficiario final para un control eficaz, para un control correcto? Y ahora me voy a permitir presentar a Añez. Añez Rojas, de Perú. Usted es economista y tiene un máster en políticas públicas por la Universidad de Harvard. Es asesora de política tributaria en el Foro Global sobre la Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales de la OCDE. Coordina el programa de asistencia técnica en América Latina y está a cargo de la iniciativa de la Declaración de Punta del Este. Es un honor tenerla. Gracias, Añez. Le paso la palabra. Muchas gracias, Victoria, por la introducción. Muchas gracias también, Horacio, Mariano y el Centro por la invitación a este evento, y buenos días, buenas tardes a todos. Bueno, para responder a tu pregunta, primero solamente explicar un poco, muy brevemente, qué es lo que hacemos en el Foro Global y qué es lo que requiere el estándar de intercambio de información previa petición y cómo está relacionado al requerimiento de beneficiario final. Todos los 171, me parece, miembros del Foro Global se han comprometido a implementar el estándar de intercambio de información previa petición.
Y bajo este marco de compromiso, el Foro Global y los pares, los países miembros del Foro Global, someten a los países pares a una revisión para evaluar si el marco jurídico y normativo para la aplicación del estándar EOIR, por sus siglas en inglés, y su aplicación en la práctica cumplen con este estándar. ¿Y qué es lo que requiere este estándar, ¿no? El estándar EOIR, de intercambio de información previa petición, exige la disponibilidad y el acceso a la información en 3 grandes categorías, ¿no? Propiedad legal y sobre el beneficiario final, además información bancaria y también información sobre registros contables. Esta información debe estar disponible. Las autoridades competentes para efectos del intercambio deben poder acceder a esta información y luego deben poder intercambiarla con sus socios de tratado. Y como resultado de estas revisiones de pares del estándar EOIR que hemos realizado o que el Foro Global realiza y los pares realizan a los países miembros, se han identificado los principales retos en la implementación del estándar y en particular para la implementación del estándar de beneficiario final. Y lo que se ha visto es que efectivamente los países miembros enfrentan retos, pero estos retos no son solamente a nivel de América Latina, sino que todos los países en general enfrentan desafíos porque este estándar de beneficiario final es relativamente nuevo, ¿no? Desde 2016 es que se incorporó en los términos de referencia del estándar del Foro Global. Y en particular en América Latina, los países en general están mejorando la implementación del estándar de intercambio de información previa petición, están alcanzando un nivel satisfactorio de implementación en los distintos elementos de información bancaria, de propiedad legal, contable, pero específicamente el tema de beneficiario final es un reto. En particular, y es lo que hace que las mejoras en los otros elementos estén ahí, pero sin embargo en beneficiario final es un poco más complicado. Y estos retos que enfrentan los países y que se han reflejado en las revisiones de pares están en 2 frentes, ¿no? El frente regulatorio y el frente de supervisión y hacer cumplir las obligaciones de beneficiario final, ¿no? En el marco regulatorio vemos distintos issues, distintos problemas. Por ejemplo, en los países que están en las muy primeras fases de establecimiento de marcos de beneficiario final, es decir, que aún tienen que pasar legislación para exigir la obligación, ya sea a través de un registro central u otro, se enfrentan al problema de concientizar a los actores, a los principales actores involucrados con las obligaciones de beneficiario final, ya que normalmente existe un poco de resistencia a este cambio, entonces es necesario concientizar sobre la importancia del beneficiario final, tanto los actores políticos como los actores técnicos, ¿no? Para poder aprobar las normativas. También otro problema en el frente legal es que normalmente hay distintas legislaciones que cubren el tema de beneficiario final. Están las leyes de lavado de dinero, AML, también pueden haber requisitos en las leyes de sociedades, otras leyes tal vez para sociedades de personas. Y es necesario que exista una coordinación entre las autoridades involucradas porque puede ser que las obligaciones difieran entre legislaciones y esto puede afectar la consistencia de la información que es recolectada y que es reportada a las autoridades, ¿no? Tal vez bajo un marco legal se identifica un beneficiario final, pero para otro, según otro marco legal, esa misma persona natural no es identificada como beneficiario final. Entonces, es importante armonizar las leyes y algunos países, por ejemplo, Costa Rica, han establecido comités interinstitucionales donde coordinan de manera horizontal para asegurarse que hay armonización en las leyes. Otro problema también que es muy común es que las definiciones de beneficiario final y las metodologías para identificar al beneficiario final no están alineadas con el estándar
del Gafi, que como explicó Jaime, el Foro Global, los términos de referencia del EOIR, se utilizan el estándar de beneficiario final del Gafi en sus términos de referencia y sus revisiones de pares. Entonces también hay el problema de que no necesariamente transponen este estándar del Gafi de manera correcta en la legislación doméstica y por lo tanto hay deficiencias en la identificación, en la metodología. Por ejemplo, no se incluye el control por otros medios. No se incluye el tercer paso, donde el senior manager también puede ser beneficiario final, etcétera. Esos son problemas a los que son muy comunes en las revisiones de pares. Y otro problema también muy importante es el tema de la cobertura. No, la cobertura, porque es importante que las obligaciones de beneficiario final abarquen a todas las personas jurídicas y arreglos jurídicos relevantes en la jurisdicción. Entonces acá, por ejemplo, el problema es que la ley AML, si no existe la obligación de tener una relación continua con una persona obligada bajo ML, como por ejemplo tener siempre una cuenta bancaria, entonces no siempre va a haber una adecuada cobertura porque esta persona, el banco, por ejemplo, si no hay la obligación de tener siempre una cuenta bancaria, el banco no siempre va a tener la información de beneficiario final, ¿no? Entonces, acá los países lo que están haciendo, y que también lo vamos a explicar después, es que están poniendo más fuentes de beneficiario final, ¿no? Además de la ley ML, como por ejemplo a través de registros centrales. Y también otro problema en la normativa, que también es muy común en las revisiones de pares, es problemas en la actualización de la información de beneficiario final, en asegurarse de que la información sea correcta, precisa y adecuada. Eso fue por el lado del marco legal. Por el lado de la supervisión y el cumplimiento, puede ser, y esto se ve mucho también en las revisiones de pares, que puede ser que haya un marco legal perfecto, pero si la supervisión está mal, entonces no va a funcionar el reporte adecuado de información de beneficiario final. Y el reto al que se enfrentan acá los países es cómo definir estrategias para hacer cumplir las obligaciones de beneficiario final, para garantizar que la información que se reporta es correcta, precisa, adecuada, que no hayan omisiones, fraudes, incoherencias, porque también puede ser que se reporte información falsa. También cómo garantizar la capacidad operativa adecuada, recursos humanos para hacer cumplir las obligaciones, porque esto requiere un trabajo de cumplimiento muy extenso. Y además, la identificación del beneficiario final es una obligación relativamente nueva para las entidades, personas jurídicas y arreglos jurídicos. Y puede ser complejo cuando las estructuras de propiedad son complejas. Entonces también es necesario educar a las empresas, entidades, para que sepan cómo identificar de manera adecuada a sus beneficiarios finales. Y bueno, eso es todo por mi lado. Gracias, Áñez. Después les vamos a seguir haciendo otras preguntitas. Sí. En este cuestionario que me olvidé decirles que lo preparó Mariano Lucchesi. No es mi obra, lo preciso. Así que voy a presentar a la quinta y última panelista, que es María Eugenia Marano. María Eugenia, argentina. Usted es abogada por la Universidad de Belgrano, fue directora de supervisión de la Unidad de Información Financiera de Argentina, la UIF, es integrante del Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad, el ETFE. Gracias, María Eugenia Marano, por estar con nosotros y le cedo la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Primero, agradecer muchísimo la convocatoria, a todos los organizadores, al panel de lujo con el que me toca compartir este tema que es muy trascendente y que antes que nada celebro mucho que cada vez haya más encuentros para tratar estos temas, porque no debemos olvidar que estamos hablando de algo que en términos y en relación a otras instituciones es relativamente nuevo. Desde la Fundación CES, desde el año 2019 venimos escribiendo muchos documentos al respecto, tanto respecto de Argentina como de Iberoamérica. Después se los voy a compartir porque son de acceso público y gratuito.
donde vemos una evolución grandísima, tanto en Argentina como en la región, de lo que era hace unos años, como me pasaba a mí de plantarme en congresos de derecho societario con mi ponencia sobre el arribo del beneficiario final y me querían comer cruda, ¿de qué me estás hablando? Con lo cual, que esto haya avanzado y estemos hablando y sea tan público este tema, lo celebro muchísimo. En cuanto a los desafíos, avances muchísimos, desafíos otro tanto. En lo que tiene que ver respecto de la República Argentina, creo que el desafío más grande es poder armonizar nuestra normativa, ya que recientemente se haya creado el registro público centralizado de beneficiarios finales. Es un paso gigantesco al que ya veníamos teniendo, ¿no? Porque en el 2021 dictamos la resolución 112 del 2021 desde la Unidad de Información Financiera, donde tuvimos en cuenta fundamentalmente todo lo que nos requería el estándar del GAFI, ¿no? La Unidad de Información Financiera como organismo rector y de aplicación en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y de armas y proliferación de armas de destrucción masiva, ahora lo agregamos también a partir de la nueva reforma, y que también tiene como función dictar normas que deben ser aplicadas por todos los sujetos obligados, que son todos los actores del sector privado que nos van a ayudar también a recoger esta información y, como decía la compañera anteriormente, a poder verificar con mayor certeza la información que se brinda también a los organismos públicos, también organismos colaboradores que también receptan, es decir, hoy contamos con un registro en cabeza de la Administración Federal de Ingresos Públicos, que está en proceso de reglamentación, este registro público y centralizado, pero que ya recaba información de los beneficiarios finales a nivel nacional. La verdad que es el organismo que con mayor información a nivel nacional cuenta. Después tenemos la información que recaba el Banco Central, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la Comisión Nacional de Valores y los registros de personas jurídicas, que esto no tenemos que olvidar la característica particular de nuestro país y su carácter federal, con lo cual cada provincia tiene su reglamentación y las personas y estructuras jurídicas se registran como primer paso para poder iniciar su actividad comercial en estos registros públicos. De tener nada más que 2 o 3 en el año 2019 registros que pedían esta información, hoy ya tenemos más de la mitad que están pidiendo información de beneficiarios finales en este primer acercamiento, además del que ya recaba la Administración Federal de Ingresos Públicos. Pero tenemos un tema central, que es el que nos planteábamos cuando escribimos la resolución 112, que es, por ejemplo, el tema del umbral. Mientras la recomendación del GAFI nos habla de un umbral, y esto lo hemos también discutido con GAFI, con GAFILAT, la definición de la administración tributaria no fija un umbral, y ahí es donde tenemos que trabajar. Yo creo, he cambiado con el tiempo y también creciendo a la par de lo que ha crecido este tema, que teniendo la información de todos, después con un enfoque basado en riesgos, si bien es una tarea sumamente compleja, podríamos empezar a procesar información de acuerdo a un determinado umbral para poder acercarlo al estándar del GAFI, por ejemplo. Creo que el gran desafío es continuar, como decía Agnes, con las capacitaciones, la concientización del tema, porque hablar de beneficiario final no es solo hablar de cuestiones tributarias o de prevención del lavado de activos, sino mucho más. Es un tema que es transversal, porque los flujos financieros ilícitos justamente circulan de manera global, hablando de la globalización y la extraterritorialidad a través de las personas jurídicas. Entonces lo que tenemos que tratar es de evitar el uso abusivo de las personas y estructuras jurídicas para fines que no sean los de contar con una empresa, un comercio sano, ¿no es cierto? Entonces el desafío es mucho más grande, tenemos que trabajar sobre nuevas tecnologías, tenemos que trabajar sobre los nuevos modelos de negocios y todas las otras formas que también pueden llegar a dar opacidad a los beneficiarios finales. Entonces, digamos, los desafíos son muchísimos, tenemos que armonizar la normativa a nivel local, es decir, doméstico, y de ahí hacia afuera a nivel regional y mundial para que la cooperación internacional también sea más efectiva y más eficiente al momento de necesitar en medio de una investigación judicial información, por ejemplo, en el menor tiempo posible.
la manera de procesar esta información, de qué manera pedimos los datos. Tenemos que armonizar también eso, ¿no? ¿Cómo nos dan la información de los beneficiarios finales? ¿Qué entendemos por este control directo o indirecto? Nosotros, dentro de lo que es la definición de la resolución 112, hablamos del control final de manera directa o indirecta a través de una cadena de titularidad o bien a través de la posibilidad de manejar la voluntad social para la toma de decisiones de esas empresas. Es decir, primero hacia adentro, que hemos avanzado muchísimo y creo que se está trabajando muy bien desde los organismos de control y fiscalización, educar también a la población, tomar conciencia de qué hablamos cuando hablamos de los beneficiarios finales, para que la información que nos llegue también sea la información más certera posible, trabajar en tecnologías comunes que nos permitan cruzar información, procesar la información para que sea eficiente, útil, actualizada, ordenada y que cumpla con los fines justamente que se buscan desde los estándares internacionales y hacia adentro de lo que tiene que ver con la protección del sistema económico y financiero de todos los estados. Gracias, María Eugenia, muy interesante. Tengo una mini pregunta antes de pasarle a Lucas la palabra. Dijiste que evolucionaste en tu pensamiento, en tu posición, lo que pensabas antes y lo que pensás ahora. ¿Cómo era en relación a los umbrales, por ejemplo? ¿Cuál era tu posición cuando eras más joven? Cuando era más joven, hace 3 años, 2 años. Sí. No, en realidad tiene que ver con esto y la conjunción de lo que tiene que ver con la información en materia tributaria, que lo que busca fundamentalmente es sobre qué base imponible, en términos básicos, sobre qué base imponible yo voy a cobrar mis impuestos. Entonces, si yo soy beneficiario final, aunque sea de una acción del 0,0%, de 0,02, 3, 4, no importa. Por más mínimo que sea, debo tributar por eso y por esa porción que yo tengo dentro de una persona jurídica, por ejemplo. Mientras que todo lo que tiene que ver con la prevención de lavado se fija un umbral porque es a partir de lo cual se considera que hay una ganancia de un negocio ilícito. Entonces yo trato de armonizar las dos. Lo cierto es que para poder escribir la definición para el GAFI o para la resolución de la UIF, tuvimos que fijar un umbral y de hecho lo bajamos de un 20 a un 10%, porque en toda la región, de hecho, se trabajó con umbrales más bajos para poder evitar que se achiquen las porciones, digamos, para eludir el control del Estado. Pero lo cierto es que también la AFIP es el organismo que con la que mayor información cuenta, es importante que tenga toda la información y que a partir de esa información podamos filtrar con el umbral que, por ejemplo, necesita y le es útil a la UIF. En algún momento pensé que la FIP debía tener un umbral. Ahora digo que no y que me parece muy correcta esa definición. Muy bien, está bárbaro, uno evoluciona. Lucas, te dejo que puedas contestar, completar. Me gustó mucho lo que decía María Eugenia y dejó la vara muy alta porque justamente yo ese tema, y en esto yo no, por ahí no evolucioné yo, no la vi, y yo sigo sosteniendo que debería tener un umbral. La resolución, a ver, voy a sintetizarlo porque hay gente de todo el mundo y no tiene por qué conocer todo el mundo la normativa argentina, pero hay dos, después me voy a ocupar de la reforma de la ley de lavado, que algo mencionó María Eugenia e incorpora el tema de registro público de beneficiario final, que para mí genera, yo lo celebro, y en eso estoy de acuerdo con María Eugenia, pero plantea algunos interrogantes a mí, o por lo menos de mi visión de la administración tributaria. Pero volviendo a la normativa, digo, hay dos resoluciones generales, no importan los números, pero digamos, hay dos regímenes de información que tiene la AFIP. Uno es de participaciones societarias y otro es respecto de fideicomisos. La de fideicomisos es la 3312 y la de participaciones societarias es la resolución general 4697, si no me estoy equivocando. Las dos incorporan la noción de beneficiario final, además de informar
un montón de información, tienen que informar el beneficiario final. Y ahí, en los dos, está en el artículo 2, porque esto, para contar un poco, estas dos resoluciones nacieron como gemelas respecto de la definición de beneficiario final y son muy parecidos en definición, y ahí yo veo un problema que después voy a ver. Pero digo, ¿qué es lo primero que tenemos ahí? Y veo hay una preguntita en el chat que habla de qué es esto del umbral. Digo, yo puedo definir el beneficiario final de dos maneras: a través de un umbral de participación o a través del control directo o indirecto. Estas son dos formas que yo puedo elegir para definir el beneficiario final. La resolución de AFIP tomó las dos. A diferencia de otros países donde tomaron una u otra, acá la AFIP tomó las dos. ¿Sí? Por un lado, habló de la idea de control directo o indirecto, y por otro lado, el tema de la participación. ¿Y por qué digo que tiene la idea de un umbral, y en eso yo no evolucioné y coincido que lo tiene que seguir teniendo? Porque habla de quien tiene, que se considera beneficiario final, quien tiene una participación mayoritaria en el capital, o tiene derecho, o si no tiene la participación, tiene el derecho a voto, o sea, tiene los votos para decidir sobre la sociedad. Con lo cual, yo digo, bueno, ¿cuánto es la participación del capital para manejar? Sabemos que 90 es más que obvio que sí, y que va a manejar la sociedad como quiere. Pero digo, esto que decía Mercedes, 10, 25, 30, ¿cuánto? Y ahí es en donde yo creo que por ahí la definición, y esta es mi opinión, debería ser un poco más precisa. Después, lo de control directo o indirecto me parece que está bien, porque es control directo o indirecto, porque es por cualquier medio. Y después incorpora esta idea de qué pasa cuando no podemos identificar un beneficio final, porque no se puede. Hay algo que genera un problema, por lo menos que yo veo en Argentina, que son las sociedades públicas. Argentina tiene muchas sociedades públicas o participación mayoritaria estatal, si les gusta. No nos vamos a poner técnicos por ahí en derecho administrativo, pero hay ahí un tema. Por ejemplo, el Banco de la Nación Argentina, que es uno de los bancos más importantes, o para mí el banco más importante de la Argentina, que es público, y ahí digo, che, ¿cuál es el beneficiario final? ¿El presidente del banco? ¿El presidente de la Nación? ¿No? ¿Qué vamos a informar? ¿El presidente de la Nación o los bancos de las distintas provincias de Argentina? Digo, ¿quién es el beneficiario final? ¿El presidente del banco? ¿El gobernador? Bueno, ahí hay algunos temas que quedan en el tintero, y después quiero referir, digamos, con lo cual en el residual quedará ahí. Y otro tema que para mí es bastante importante, que es sociedades que cotizan en bolsa. ¿Sí? Sociedades que cotizan en bolsa, eh, y sobre todo fideicomisos financieros. Había una queja cuando salió las primeras resoluciones de AFIP, en donde se decía, bueno, mirá, las que cotizan en bolsa tienen ínfimos socios, con lo cual la carga administrativa de informar todos los socios es grande. Bueno, esto lo receptó la AFIP, y por eso tiene una parte final en donde las que cotizan en bolsa tienen que informar solamente los que tienen 2% para arriba en la participación del capital, como no hay umbral de 2% para arriba. Yo pondría qué sé yo. Había en una definición vieja, original, hablaba de un monto. Eso se sacó porque en Argentina hay inflación y ese monto quedaba desfasado, pero hay un tema. Y hay ¿Qué algo, pondrías vos, Lucas, que no terminaste tu frase? Dijiste, yo pondría... yo
a ver, no sé si 2, para mí 2 está muy abajo. Para mí, por eso sostengo que el umbral para mí, si quieren 10, quieren 15, 20, digo 2 está muy abajo en el sentido que voy a tener mucha información. Esto que decía María Eugenia y también decía Agni, digo, voy a tener mucha información para analizar que por ahí no sé cuán útil me va a ser, ¿sí? Con lo cual por ahí pondría otra cosa. Y pasando a la otra, la 3312, que tiene fideicomisos, y ahí tomo también lo de María Eugenia, la resolución habla de todos los integrantes, de todo, digamos, es beneficiario final todos los integrantes del fideicomiso, y se agrega que si son fideicomisos del exterior hay que informar toda la cadena, porque estamos acostumbrados a muchos fideicomisos en donde está este fideicomiso que forma una sociedad y y no terminamos más. Bueno, si es de afuera, informa toda la cadena. Si es argentino, informa la primer cadena de participación. Eslabón. Y ahí hay otra cosa, porque también tiene el mismo residual, el de si no tengo quién tiene la administración, ahí me parece que hay una falencia. ¿Quién tiene la administración en un fideicomiso? ¿Quién? Digo, lo tiene el fideicomisario. Digo, y estamos hablando de un fideicomiso acá en Argentina. Imagínense, en los fideicomisos que son derecho anglosajón, ya tienen, además del settlor, tienen un montón de... Entonces, ¿quién? Ahí me parece que entender y copiar la definición para participaciones societarias funciona bien, para fideicomisos me parece que ahí hay una falencia. Y para no extenderme, voy a hablar un poquito del tema de registro público de beneficiario final. Esto se incorpora en la ley de lavado y AFIP es la autoridad de aplicación, con lo cual al ser la autoridad de aplicación, todos los organismos que nombró María Eugenia le van a dar la información de beneficiario final a la AFIP, más la información que va a tener AFIP ahí. Solucionaron el tema del secreto fiscal respecto de esos organismos. O sea, todos los contribuyentes que informan beneficiario final para todos los organismos están relevados los organismos del secreto fiscal y pueden informar. Ahora, ¿qué pasa? Puede acceder todo el público. Y ahí tenemos un tema. Digo, ¿a qué información puede acceder todo el público? Porque acá, para poner en contexto, hay un artículo de la Ley de Procedimiento Tributario, artículo 101, que establece el secreto fiscal de la información que se le da de las personas. Entonces, ¿qué puedo publicar yo de eso? ¿No? Porque mucha de esta información a veces nace de eso. Parte de las investigaciones Panama Paper, Pandora Paper, parten de la idea de un beneficiario final y esta asociación de periodistas que toma esa información pública, no privada, y la usa. Digo, ¿qué puedo tomar de eso? Y ahí hay un desafío, la ley no dice nada. Y tenemos, para finalizar, este fallo que para mí es un retroceso, el de la Corte Europea respecto del registro de beneficiarios finales de Luxemburgo. Lo entiendo, pero no lo comparto, que sostiene que el registro público de beneficiario final es violatorio del derecho a la intimidad en los términos de la Comisión Europea, ¿no? De la normativa europea, con lo cual todo esto lo tenemos que hacer jugar en la idea de qué hacemos público, ¿no? Y ni hablar de algo que hablábamos, yo hablé en un congreso anterior de este tema en IFA y contaba un colega colombiano, por ahí esto Juan me lo puede confirmar, que la publicación del beneficiario final había aumentado el tema de secuestros en Colombia, porque se daban datos del beneficiario final y había aumentado el tema. Digo, son todos temas que pueden ir, pero bueno, todo esto se lo dejo como interrogante. Yo no tengo la respuesta, pero se lo dejo como interrogante. Gracias, Lucas. Bueno, es apasionante. Les voy a pedir que pasemos a la tercera pregunta, que el tiempo nos apremia. Dame un segundo, Añez, Victoria, porque creo que...
Te propongo, Juan, que juntemos la 2 y la 3, si querés. Agnès, vos podés, les voy a leer la tercera pregunta. ¿De qué forma es utilizada la información tributaria recibida por los estados y en qué formas los estados podrían utilizarla más allá de los efectos fiscales? Agnès, te paso la palabra. Gracias, Victoria. Sí, efectivamente es muy útil para otros fines no fiscales la información de beneficiario final, pero primero explicar que según los tratados de intercambio de información, como la Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal, la información solamente se debe intercambiar para fines fiscales, ¿no? Esto es actividades de cumplimiento de la normativa fiscal, solamente se puede utilizar para auditorías, exámenes u otros fines de control tributario, y también se puede utilizar en el marco judicial, pero también para fines fiscales y dentro de los impuestos previstos en el convenio. Y por lo tanto, es indudable la utilidad de la información de beneficiario final para fines fiscales, pero sin embargo, también es muy importante para otros fines que van mucho más allá de la evasión tributaria. Nosotros en el Foro Global, en la Secretaría del Foro Global, por supuesto, solamente nos enfocamos en el fin tributario, pero la experiencia de los países y mucha literatura al respecto muestra que también puede ser útil para otros campos, como por ejemplo el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Para eso está el GAFILAT, ¿no? Que las recomendaciones del GAFI requieren un acceso oportuno a la información de beneficiario final, porque esta información es crucial para rastrear el dinero e interrumpir los canales de financiación de actividades ilícitas, de lavado de dinero y financiación del terrorismo, ¿no? También es muy importante para la lucha contra la corrupción, porque la información de beneficiario final también ayuda a saber quién es la persona que realmente se beneficia de la propiedad de un activo, ya que normalmente suelen esconderse detrás de múltiples cadenas de propiedad, y acá hay iniciativas como la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, también otras iniciativas como el Partnering Against Corruption, que promueven la transparencia del beneficiario final en este ámbito de lucha contra la corrupción. Otro ámbito también es el de la contratación pública, porque identificar al beneficiario final ayuda a identificar conflictos de intereses, corrupción en la contratación pública, y así se garantiza que las empresas compitan en igualdad de condiciones y basándose en los méritos de sus ofertas y no en relaciones personales que no están reveladas con funcionarios públicos. También hay otras iniciativas que están enfocadas en sectores específicos, como por ejemplo la iniciativa de transparencia de las industrias extractivas, que busca mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los recursos como el petróleo, el gas, etc. Y bueno, habiendo dicho algunos de los posibles usos no tributarios para los que puede ser útil la información de beneficiario final, acá quisiera mencionar que el Foro Global está trabajando en un proyecto piloto para este tema, porque la Convención Multilateral, expliqué que solamente permite el uso de la información para fines fiscales, pero existe un artículo 22.4 que permite que esta información, una vez que ha sido recibida para fines fiscales, es decir, el fin fiscal está siempre ahí, pero si una vez recibida se identifica que puede ser útil para otros fines como la corrupción, la investigación es anticorrupción, de lavado de dinero, financiación del terrorismo, etc., previa autorización del país que proporcionó la información, y si el marco doméstico de ambos países, receptor y proveedor, lo permiten, se puede utilizar esta información intercambiada con fines fiscales para fines no fiscales.
Y en la Secretaría del Foro Global, específicamente en el marco de la Iniciativa de América Latina y la Declaración de Punta del Este, estamos trabajando en un proyecto piloto para llevar a cabo este artículo 22.4 de la Convención. Y actualmente tenemos a 7 países de América Latina que se han adherido a este proyecto piloto, América Latina, miembros del Foro Global. Y en mayo pasado, 5 de estos países firmaron el acuerdo multilateral de autoridades competentes para implementar este uso más amplio en la práctica. Y esto es nuevamente en el marco de la iniciativa de América Latina y es un piloto y esperamos poder reportar resultados muy pronto. Gracias, Gracias. Añez. Gracias. Juan, te paso la palabra. Juan, ¿estás con nosotros? No te veo. Hola Victoria, sí, acá estoy. Ah, ahí te veo. ¿Cómo estás? Bueno, yo con mi presentación voy a ponerlo un ¿Vos podés segundo. hablarnos sin presentación? ¿Es posible hacerlo sin presentación? Porque como tenemos 5 panelistas, nos va a facilitar la Sí, fluidez me de voy a la demorar presentación un general. poco para esto y es simplemente, hay un punto que es muy importante que todos lo tengan presente porque hemos hablado mucho de los porcentajes, pero los panelistas pues no nos han mostrado los porcentajes que utilizan cada uno de los países en los porcentajes mínimos de la recomendación 24 de Gafi. Y digamos, desde la Administración Tributaria Colombiana, esto ha sido uno de los principales problemas para el uso de la información al momento del intercambio internacional de información. Eh, Hablan de un porcentaje mínimo del 25%, pero cuando es Argentina y Antigua y Barbuda habla del 0%, BVI, Chile y Perú hablan del 10%, Costa Rica y Uruguay del 15%, Barbados del 20% y muchos países hablan del 25%. Esto, el problema principal de esto, digamos, ha sido una crítica que cuando hacía parte de la administración tributaria también y la UIF de Colombia, pues lo comentamos y es imposible utilizar el intercambio internacional de información en temas de beneficiario final cuando tú le preguntas a Estados Unidos, a México, a España y te envían unos beneficiarios finales con unos montos del 25% más, pero tú le preguntas a Argentina y los beneficiarios finales son diferentes en este sentido. El segundo punto importante tener presente es el tema de la duda. Y es que en la cascada, como lo hacía Agnes, no solamente pues hay que revisar el tema de la propiedad del porcentaje, sino el tema de si existe alguna duda, pues identifiquen el control por otro medio. ¿Y cuál es esa duda que debe existir para identificar el control por otro medio? Y creo que es un tema a revisar, porque si cada uno de los países y cada, digamos, persona que esté obligada a identificar los beneficiarios va a poder tener un tema subjetivo, que es si existe una duda en los beneficiarios finales identificados o no, pues va a ser imposible unificar este tema. El tema, digamos, creo que ya lo tocaron, cuando a nivel nacional existe un concepto de beneficiario final que es diferente en cada una de las entidades, es imposible aplicarlos. En Colombia, hasta hace 2 años se tenían 4 definiciones diferentes de beneficiario final. Hoy en día existe una única definición, pero es importante su revisión. Y el tema del enfoque múltiple, que definitivamente es fundamental y no solamente se puede quedar en sistemas antilavado o que la entidad tenga su propia información, sino un registro centralizado como lo tiene Colombia con la información de los beneficiarios finales. En el uso de la información en Colombia, creo que somos el país más avanzado digamos, en América Latina respecto a un registro centralizado de beneficiarios finales. Este registro centralizado está a cargo la DIAN de su administración. Tienen acceso seis entidades adicionales. Hoy en día está la Fiscalía, las Supersociedades y la UIAF ya con acceso a esta información. Esto nos ha permitido casi identificar alrededor de 4 millones de sociedades que se encontraban inactivas y que no reportaron sus beneficiarios finales. Es un tema, digamos, que el Foro Global, y seguramente si
si ustedes también hacen parte de las administraciones tributarias de los 120 participantes adicionales que están, pues se darán cuenta que la evaluación del Foro Global en Intercambio Internacional de Información previa solicitud pone muy fuerte el hincapié en el tema de las sociedades inactivas, en el uso, digamos, de la información para temas fiscales. Realmente es bien pobre el uso que se puede hacer del registro o de los beneficiarios finales para temas impositivos fiscales en Colombia. Puede haber un tema de indicios en el impuesto al patrimonio, pero no da, digamos, mucha más información. Sin embargo, sí hemos podido identificar que para usos diferentes a los fiscales, como temas de situaciones de control y grupos empresariales, captación ilegal de recursos y relaciones entre sociedades y miembros directivos y temas de corrupción y soborno transnacional, pues ha sido de importante ayuda el tema del registro de beneficiarios finales. Gracias. Excelente, muchas gracias, Juan. Eugenia. Bueno, sumándome un poco también a las palabras de mis compañeros, yo creo que lo que tenemos que trabajar a nivel global, ¿no? Es para qué queremos esta información. Y si tenemos en cuenta los estándares OCDE, Gafi, ONU, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuando hablamos de cumplimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿cuánto beneficio podría traer para su cumplimiento contar con información de los beneficiarios finales? Es muy transversal el tema, con lo cual no solamente con fines tributarios, yo no veo muy bien que solamente debe usarse para esos fines cuando hay un intercambio de información, porque es una información que ayuda a avanzar en investigaciones judiciales, disuade el uso abusivo de las personas jurídicas, contar con normas robustas y efectivas hace que las organizaciones criminales no quieran venir a constituir una sociedad de estos países donde se les va a pedir información. Ayuda a la persecución de la criminalidad económica, al decomiso de los bienes, le da transparencia a las relaciones entre los privados. No nos olvidemos que muchas veces hasta en relaciones de familia se intenta ocultar quiénes son los verdaderos dueños de los bienes para perjudicar a un heredero, para perjudicar a una pareja. Permite identificar la concentración económica cuando hay una sola persona en realidad detrás de todas esas empresas. Los usos son múltiples, garantiza que la sociedad civil pueda tener acceso a esta información, que no haya posiciones de ventaja de unos respecto de otros. O sea, es muchísima las posibilidades que se pueden dar si contamos con toda esta información, porque no tenemos que olvidarnos que detrás del lavado o mismo de la evasión hay otros delitos. Estamos hablando de trata de personas, de narcotráfico, de tráfico de armas. Entonces, esas investigaciones, porque el delito, el dinero habido de ese delito, después se canaliza a través de megaestructuras y de ingenierías societarias, se verían favorecidos si contamos con información de quienes efectivamente son los que se benefician de el producido de esos delitos. Con lo cual, va mucho más allá, sin perjuicio de que, además, la transparencia de la información de los beneficiarios finales también fortalece a la justicia fiscal, porque también permite conocer quiénes deben pagar sus impuestos respecto de que se esté pagando por lo que realmente corresponde. Por ejemplo, son un montón, muchas las van a encontrar porque las hemos venido pensando y tomamos este tema realmente como algo de suma importancia en lo que es el ámbito del derecho societario, atravesado por los derechos humanos, el derecho tributario y un montón de ramas que lo fuimos desarrollando a través de estos trabajos que antes les compartí, y también respecto de las desigualdades de género, hasta tiene impacto en materia y se puede analizar con una perspectiva de género la información de los beneficiarios finales. Con lo cual agradezco que hayan puesto esta pregunta porque da pie a todo un desarrollo de lo valioso que es contar con información respecto de los beneficiarios finales. Por eso ahí adhiero a esto de que podemos contar con mucha información de todos los beneficiarios finales y podemos después filtrar sobre el umbral que yo considero para determinada investigación, por ejemplo, retomando un poquito lo que hablábamos antes. Es muy valioso contar con esta información, es importante fijar la finalidad que le queremos dar a esta información y esta finalidad tiene que ser común a nivel global, porque eso realmente nos va a poder permitir a los estados
ser más robustos, porque no nos tenemos que olvidar que el dinero que se evade, que se elude, que se pierde, que se lava, es dinero que pierden los estados para poder garantizar el pleno ejercicio de los derechos, para poder garantizar educación, salud, seguridad, con lo cual creo que es clave contar con esta información y con una unicidad de criterios y por supuesto con la voluntad política de que esto se lleve adelante, porque como decían antes, en nuestro país, y para eso necesitamos el Estado presente con recursos, algo que hoy se está viendo muy vulnerado en nuestro país. Contar con información de los beneficiarios finales requiere de inversión en políticas públicas. Tiene que ser una política pública. Gracias. Gracias, María Eugenia. Bueno, muchas gracias. Es bárbaro no tengo ni tiempo de rebondir, porque prefiero que dejarlos hablar a ustedes. Lo que les propongo, porque tenemos 24 minutos antes de terminar, es que ustedes mismos que hablen, puedan hablar, cada uno ir cerrando su propia, en 4 minutos ir cerrando su propia presentación, y que ustedes elijan entre la pregunta 4 y la pregunta 5. Les voy a leer las dos. Bueno, Agnès y Jaime ya se las distribuyeron, pero para los otros, ¿cuál es la posición de los países de América Latina a la hora de efectivizar el control del beneficiario final? Y pregunta 5, ¿qué desincentivos producen las amnistías fiscales para el correcto control del beneficiario fiscal y final, perdón, y los trabajos cooperativos llevados a cabo por los países? En la Argentina se discute hoy una ley de amnistía fiscal. Lucas, y después Jaime, que lo tenemos olvidado, ¿querés empezar vos? Dale. A mí, si no les molesta, por ahí si no me piso con María Eugenia, eso, porque estamos los dos en Argentina, el 5 me parece mucho más rico, el tema de la, Dale, de la la amnistía, ¿no? amnistía, sí. Por Y eso les esto doy la que, opción. claro, esto que decía Victoria, ¿no? Hoy está en discusión una gran amnistía, creo que el más grande, por lo menos que yo he visto, no he visto uno tan grande, eh, después sin entrar en las consideraciones políticas, ¿no? De si sí, si no, pero digo, hay, más allá de la posición de uno, es muy amplio. Para darles nada más que un dato, permite blanquear hasta $100.000 a tasa cero, cero, digamos, con lo cual yo blanqueo el equivalente a $100.000 y no pago nada. Eh, con lo cual es muy, muy amplio. Y a mí no me preocupa esto. No me preocupa esto en relación a beneficiario final. Para nada. A mí lo que me preocupa, y entiendo que también al Congreso, que es lo que está debatiendo, porque hoy es si vuelve, si va, si viene, si va, si viene, ya de Mario, digo, que es el tema de bienes de terceros, porque ahí hay una idea en donde todo lo que hacemos de beneficiario final no tiene sentido. Va, no sé si no tiene sentido, por ahí soy demasiado tremendista. Digo, no es que no tenga sentido, porque sentido va a tener, porque esto sigue, pero digo, para puntualizar, en principio, el proyecto original, que sería el con el que se insistiría ahora en diputados, permite el blanqueo de bienes de terceros. ¿Qué quiere decir? Bienes que están a nombre de terceros, yo lo vuelvo a poner a mi nombre, ¿no? Lo pongo a mi nombre. Esto habla e incluiría la idea de un testaferro, ¿no? Un testaferro que tiene ese bien, ahora vuelve al propietario original, entre comillas, y si eso es hasta $100.000, sin ningún tipo de costo, porque digo, el blanqueo tiene un costo a medida que yo blanqueo, es 0 hasta 100.000, con lo cual estoy ahí blanqueando a costo cero. Entonces, digo, todo lo que yo veo en cuanto
todo lo que yo veo, y esto me lo pongo desde la administración tributaria, porque a mí el blanqueo además no me gusta, porque digo, hay miles de investigaciones que llevan años hacer desde la administración tributaria, que después, con este tipo de amnistías, van a quedar en la nada. Porque el contribuyente dice, ah, mira, blanqueo. Le doy un ejemplo puntual. El caso paradigmático que fue el tema que fue para todo el mundo, el tema de René Fasciani, las cuentas ocultas, este empleado del banco que fue infiel y filtró cuentas, y eso generó, y esto a través del intercambio de información, que se dispararan ciertas cuestiones. Digo, en un blanqueo que fue anterior, muchos de esos ajustes fueron incluidos en el blanqueo, ¿no? Y el producto del intercambio de información que bien mencionábamos acá, que queda en la nada, pues digo, mirá, me metí en el blanqueo y listo. Bueno, esto va a generar lo mismo, y ahora peor, porque es a costo cero, el otro por lo menos tenía un porcentaje, y terminan ahí bloqueando eso. Y para terminar y no comer tiempo, digo, hay un tema que va a generar, y esto se armó hay una discusión en el chat un poquito, el tema del RIGI, ¿no? Cómo va a jugar este régimen general para las grandes inversiones, que es una especie, es un revival, los que peinamos un poquito de canas, yo ya me quedé pelado, ya ni canas tengo. Digo, ya tuvimos una experiencia de régimen de promoción industrial, creo que es mucho más amplio. Bueno, ahí hay algún artículo que habla del impuesto mínimo, de la no aplicación de la idea de impuesto mínimo, traslado de flujo, y no sabemos cómo va a ser esto. Y tampoco tenemos todavía reglamentada esta ley de blanqueo, ¿no? La ley de lavado, perdón, en donde el registro público de beneficiario final, y en esto tomo la idea, digo, no está mencionado, pero es importante la idea del IGJ, ¿no? En causas de corrupción. ¿Por qué? Porque hay sociedades, causa, esto que mencionaba por ahí Agnes, ¿no? Causa obra pública, y después otro millón de causas de corrupción en donde son sociedades cáscara, y que esto por ahí puede ayudar. Gracias. Gracias a vos, Lucas, brillante. Añez y después Jaime, ¿les parece? 5 minutos cada Primero uno. va a empezar Jaime, si Jaime te parece. empieza. Sí. Perfecto. Voy yo con la pregunta 5 como para ir de la mano con lo que Dale, Lucas con lo acaba que de viene a decir comentar. Lucas. Excelente. Exactamente. Bueno, cuando nos planteábamos esta pregunta nos parecía muy interesante, definitivamente, porque las amnistías fiscales, en efecto, es una de las diversas opciones de política fiscal que puede tomar un país para promover el cumplimiento tributario de este segmento de contribuyentes que no ha cumplido con sus obligaciones, ¿no es cierto? Y como Lucas decía, en este proyecto de ley, las amnistías normalmente presuponen una condonación de la mayor parte o de la totalidad de las obligaciones que se generarían por esos activos o ingresos específicamente. Sin embargo, cuando lo analizamos desde la perspectiva del beneficiario final y desde la perspectiva del intercambio de información también, existen otras opciones de política para promover este cumplimiento, como por ejemplo los programas de divulgación voluntaria, que son distintos a las amnistías fiscales, porque si bien permiten regularizar a los contribuyentes que no han cumplido sus asuntos fiscales, no presuponen la condonación total de impuestos, sino ofrecen condiciones favorables, pero presuponen la medida de gravar estos ingresos o activos que no han sido declarados. Y normalmente estos programas de divulgación voluntaria tienen un impuesto único con una tarifa fija y tal vez incluyen ciertos incentivos en la reducción de las sanciones o de los intereses. Eh, y para esto tenemos, por ejemplo, el caso de Ecuador. A finales del 2021, Ecuador sacó un régimen de regularización de activos por el cual se permitió a estos contribuyentes que han tenido activos en el exterior o que no han declarado ciertos activos o ingresos, regularizarlos en el régimen normal bajo el pago de un impuesto. Y aquí vemos un poco la sinergia del intercambio de información e incluso de la información de la disponibilidad de información sobre beneficiarios finales,
porque le permitió a la Administración Tributaria Ecuatoriana, luego de concluido su programa de regularización fiscal, hacer un control efectivo sobre esas divulgaciones voluntarias de los contribuyentes que no habían cumplido y tener una recaudación y una regularización incluso más efectiva post el régimen, ¿no? Entonces, un programa de divulgación voluntaria presenta varias ventajas como ingresos inmediatos, menores costos administrativos y también un efecto positivo de ingresos para el futuro, ya que al regularizarse los activos y los ingresos van a seguir declarándose y tributando en caso de que procedan, ¿no? Sin perjuicio de esto, a pesar de todas estas opciones o decisiones ya de política fiscal en materia de cumplimiento tributario doméstico, es importante no mezclarlo con la disponibilidad de la información de beneficiarios efectivos. Los países deben incluir medidas adecuadas para garantizar la disponibilidad de esta información, sin perjuicio de la existencia o no de una amnistía fiscal. Las medidas de supervisión adecuadas deben existir a las obligaciones de beneficiarios finales, debe existir una adecuada supervisión y aplicación de estas medidas para que se garantice esta información precisa, adecuada y actualizada que le va a permitir a la administración tributaria realizar estas acciones de control y obtener beneficios no solo en temas de ingresos, sino en tema de cumplimiento tributario a largo plazo. Entonces, para concluir este tema, es importante garantizar esta información, ya que el uso de esta información para efectos de control va a permitir, juega un papel clave en el cumplimiento de todos los contribuyentes, porque obviamente permite el acceso a la información en una red amplia que le va a permitir ejercer estas actividades efectivas de control en las administraciones tributarias. Gracias, Victoria, te devuelvo la palabra. Gracias, Jaime. Añez, ¿querés agregar algo en 5 minutitos? Sí, solamente explicar muy rápidamente cuál es la posición de los países latinoamericanos en lo que respecta al beneficiario final. Los países de América Latina lo que están haciendo es adoptar un enfoque múltiple para mejorar el control del beneficiario final. ¿Y qué es este enfoque múltiple? Primero, explicar que los países tienen 4 opciones y 4 fuentes de información disponibles para asegurar la disponibilidad de información del beneficiario final. Una es el marco de lavado de dinero. Otro es información recopilada y mantenida por las propias entidades. Esto es el enfoque de la entidad. Otra es información de beneficiario final reportada por las entidades a un registro central, que este es el enfoque de registro central. Y el otro es información de beneficiario final reportada por las entidades a la administración tributaria, que es el enfoque de la administración tributaria. Y la experiencia de las revisiones de pares del Foro Global ha demostrado que un enfoque múltiple funciona mucho mejor porque asegura que hayan diversas fuentes de información del beneficiario final y cuando existen brechas, por ejemplo, en la cobertura, por ejemplo, la ley AML no tiene adecuada cobertura, y esto es compensado con un registro central. Entonces se complementan y solucionan las diversas brechas que pueden existir. En América Latina, los 15 países miembros del Foro Global están moviéndose hacia un enfoque múltiple, es decir, utilizan 2 o más fuentes de información del beneficiario final y 11 de los 15 países miembros del Foro Global, 11 tienen ahora un registro central que es mantenido ya sea por la autoridad tributaria o por el Banco Central u otro, esto va a depender del país. Y acá mencionar que de los que han puesto el registro central, la mayoría tiene este registro central controlado por la administración tributaria, como por ejemplo en el caso de la DIAN. Y en estos casos es la opción preferida por los países porque normalmente las administraciones tributarias ya tienen los recursos, el know-how, la experiencia con las auditorías, ya
en las auditorías de registros contables, por ejemplo, también verifican la información de beneficiario final. Entonces, por eso es la opción que están adoptando la mayoría de los países de América Latina. Y tenemos ejemplos, por ejemplo, en Perú y República Dominicana, donde las administraciones tributarias ya están adoptando estrategias que extienden sus estrategias actuales de riesgo de cumplimiento tributario al cumplimiento del beneficiario final. Y bueno, y estas experiencias las pueden ver en el reporte de transparencia fiscal en América Latina que lanzamos en mayo pasado, y les puedo compartir el enlace donde pueden ver un poco cómo le está yendo a la región en el tema de beneficiario final. Y también mencionar de manera muy breve el último manual sobre beneficiario final que también lanzamos en mayo pasado, y les puedo compartir el enlace. Gracias, Añez. Lo hemos consultado antes de venir acá. Okay. Pero si querés enviarlo por el chat, Sí, es bienvenido. Excelente. Perfecto. Mil gracias. María Eugenia, 4 minutitos. Ok, vamos a hacer un esfuerzo. Para cerrar. Voy a hacer un enlace entre las 4 y las 5. Yo creo que Dale, respecto a la pregunta 4, se están viendo los esfuerzos considerables que están haciendo los países, y eso creo que es claro. De hecho, ahora salieron no solo el documento de la OCDE, han salido 4 documentos a la par, y muchos de ellos van demostrando los avances que se están viendo. O sea que el esfuerzo está y la conciencia está. Después hay que ver, bueno, algunos funcionan solo como bases de datos, otros sí procesan información. Bueno, ahí es todo lo que hay que trabajar, es en el detalle de cómo y qué información pido y cuán pública va a ser esa información. Yo creo que es fundamental que, aunque sea parte de la información, estamos todos esperando la reglamentación de la FIP. No creo que se sienta como una presión, pero queremos saber cómo va a ser ese registro. Pero que haya al menos información. El tema de la privacidad, del derecho a intimidad, etcétera, creo que hoy, cómo funcionan las redes, los niveles de información pública que hay, creo que no va a ser por culpa de un registro público de beneficiarios finales que haya secuestros. Eso lamentablemente es una realidad. No hay que ir más que a una revista Forbes para saber el dinero que tiene algún multimillonario y demás. O sea, no puede ser una excusa para no dar publicidad a la información, y creo que todos los países deberían de trabajar en esa misma idea. Pero todos estos esfuerzos que hacen los países, que hacemos los trabajadores, servidores públicos, se cae cuando hay amnistías fiscales. Porque si nosotros estamos queriendo generar conciencia, generar cumplimiento, porque los estados se sostienen a partir de la recaudación tributaria, si damos una amnistía que no tiene más que un efecto cortoplacista a quien venga y blanquee, ¿qué posibilidad o qué estímulo yo le doy al otro que tiene que cumplir? Que en realidad es la obligación de cumplir con la ley y cumplir con el pago de mis impuestos, cómo debo pagarlos. Entonces termina profundizando las desigualdades, generando un régimen que beneficia a unos pocos. Nunca ha habido un blanqueo de estas características, sin perjuicio de que en nuestra historia democrática ha habido demasiados blanqueos, lamentablemente. Lo que tenemos que hacer es fortalecer y hacer que la gente cumpla sus obligaciones. Porque lo que es un arma de doble filo, una amnistía fiscal, porque lo que hoy puedes llegar a recaudar, lo vas a empezar a perder, porque ¿quiénes van a querer cumplir con sus obligaciones si mañana venís y le decís al que tiene fortunas afuera que venga y que las traiga y que no le va a salir nada, en términos coloquiales? Entonces yo creo que en realidad tenemos que seguir fortaleciendo nuestras democracias para en realidad terminar con las desigualdades, terminar con favorecer solamente a unos pocos y pensar en soluciones. ¿Cuáles son algunas propuestas? Primero, eliminar lo que son las guaridas fiscales, y esto tiene que haber un acuerdo internacional de que se eliminen o se sancionen lo que son las guaridas fiscales, porque yo puedo escribir muchas normas con una mano y después borrarlas con la otra si no cumplo con mis obligaciones. O si le abro la puerta y pierdo soberanía también a todos o a cualquier persona con un montón de incentivos que van en detrimento propio de los estados y de las sociedades, de la comunidad.
Y por otro lado, creo fuertemente en la propuesta de la creación de un registro global de activos, como ha propuesto ICRIC en su momento, un registro global de beneficiarios finales. Quizás suena muy utópico, pero si en algún momento logramos armonizar hacia adentro nuestra normativa y hacia afuera con un pacto internacional real, eficiente y que tenga esta búsqueda y esta perspectiva de los derechos humanos, creo que va a ser posible para construir un mundo mejor para todas y todas, porque todos merecemos realmente tener un pleno ejercicio de nuestros derechos, como decía antes, y esta es una porción no menos importante. Muchas veces nos hacen creer que las cuestiones tributarias son ajenas o están alejadas de nuestra realidad, nuestra vida cotidiana, y sin embargo, estos temas, desde lo tributario, desde la prevención de la criminalidad económica, están íntimamente relacionados con nuestro día a día. Así que muchas gracias. Gracias a vos, María Eugenia. Juan. ¿Nos escuchás, Juan? Te escucho. Hola, Victoria. Juan, Tengo Juan, 2 minutos, dale. dale, para cerrar, 3 incluso, 3. Vale. Bueno, yo, digamos, tengo varios puntos aquí importantes a mencionar. El primero es la importancia del registro de beneficiarios finales. La importancia principal es pues que sin un registro es casi imposible poder utilizar la información a gran escala, que como lo explicaba Agnes y lo había mencionado yo anteriormente, pues se puede dar la posibilidad de tener esa, digamos, enfoque múltiple, que las mismas entidades tengan la información, pero pues si la entidad misma tiene la información, pues cómo voy a entrar a utilizarla yo como entidad fiscal o demás entidades gubernamentales. En Colombia tenemos 1.261.000 personas jurídicas y estructuras sin personería jurídicas obligadas de acuerdo con el registro único tributario. A la fecha, casi el 70% han cumplido con el reporte. Sigue siendo bastante ese 30% de entidades y estructuras que no han presentado la información de sus beneficiarios finales, teniendo en cuenta que hace casi un año ya pasó la fecha para presentar la información de los beneficiarios finales. Pero hay otro punto más importante y es que casi el 15% de las entidades jurídicas que presentaron la información de sus beneficiarios finales reportaron como beneficiario final el representante legal, y al representante legal o mayor autoridad en últimas esa información y nada es exactamente lo mismo. Entonces, el primer, digamos, tema de control que está haciendo la Administración Tributaria Colombiana es revisar si en efecto ese 15% de entidades o personas jurídicas que reportaron como beneficiario final el representante legal o mayor autoridad, pues sí corresponde. El segundo punto es las estructuras jurídicas o los arreglos jurídicos. En Colombia se creó un sistema para identificar estas estructuras en personería jurídica que tengan un número de identificación, como por ejemplo para los fondos. Lo mismo, se inscribieron 52.900 de estos arreglos jurídicos y a la fecha se inscribieron, pero solamente han reportado el 85% de estos arreglos jurídicos los beneficiarios finales. Y esto, digamos, un poco también ligado al manual que Agnes pues, mencionaba anteriormente, está muy ligado al tema de las sanciones económicas para millonarios, pues no es muy, no aplica mucho y es, digamos, casi que irrelevante en Colombia por el no reportar los beneficiarios finales. En un año terminan pagando una entidad o una estructura $4.300 en un año, que es absolutamente irrisorio. Y sí es importante, entonces, buscar sanciones eficaces, proporcionales y disuasivas, como lo trae el manual. Hay un tema adicional y es el cruce de información entre el registro de beneficiarios finales y las fuentes adicionales de información, en el caso de Colombia, el registro único tributario. Y a diferencia de lo que han pensado el resto de panelistas, para mí no es un desincentivo el tema de las amnistías fiscales. Yo como jefe, digamos, del equipo de intercambio de información en la DIAN, no considero, digamos, que sea un desincentivo. Más bien, cuando tú ya tienes que dar una amnistía es porque no has logrado conseguir la información de forma correcta, y si no es que estás utilizando mal la información.
Gracias. Gracias a vos, Juan. Gracias. Bueno, no tenemos tiempo de hacer ping-pong, pero creo que todos nos quedaron claras las posiciones de todos. Añez Rojas, gracias. Jaime Pazmiño, gracias. Juan Daniel Parra Palencia, gracias. María Eugenia Marano, Lucas Rebecki, gracias a ustedes. La próxima cita es el 21 de agosto. Es la jornada sobre la cooperación internacional híbrida en conjunto con SUNAT de Perú. Gracias a todos ustedes por haber animado esta jornada con vuestra presencia, y entonces nos volvemos a ver el 21 de agosto para más intercambios internacional. Hasta pronto. Gracias Mariano Lucchesi, gracias Horacio Corti por acogernos.